Una tempestad puede sacudir tu barca, pero jamás podrá cancelar el destino que Cristo ya declaró para tu vida. Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga a este nuevo capítulo 23 desde mi aposento. Cuando Dios calma la tempestad. Antes de comenzar, queremos entregar este espacio, este tiempo, este propósito y proyecto en las manos de nuestro alfarero, en las manos de Cristo, para que sea Él nuestro capitán de la barca, para que sea Él llevándonos a un puerto seguro, a un puerto donde Él tiene su propósito, que permanezcamos en ese lugar. Porque Dios no nos llevará a un lugar perdido, sin una dirección ni sin un propósito. Debemos depositar toda nuestra confianza, que Él continúe en compañía, que Él continúe dándonos la sabiduría, la fuerza y el entendimiento para los procesos que atravesamos. El Padre no te abandonará en el medio del mar. Aunque llegue la tempestad, Él te llevará a un puerto seguro. Amén. Gracias, Padre. Que el Espíritu Santo siempre sea guiando y sea con nosotros. Que entregue bendición, calma y salud a cada una de las personas que nos siguen, que ven nuestro mensaje, que siguen día a día tratando de encaminarse, de encontrar tu presencia y encontrar tu palabra y tu sanación. Amén. Gracias, mi Dios. Vamos a la primera palabra en el libro de Salmos, capítulo 107, versículos 28 al 30. Salmos 107, versículo 28 al 30. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu hermosa palabra que llega siempre justo a tiempo, al corazón necesitado. Amén. Que mi alma, Padre, te alabe en todo momento, en momentos de luz y en momentos de oscuridad, en momentos que siento que estás cerca de mí y en la calma y en el silencio, cuando a veces humanamente mi corazón piensa que nos abandonas, pero siempre estás ahí. Qué orgulloso y qué dichoso soy de tener un Padre tan fiel que nunca abandona a su Hijo. Gracias, Padre, por lo que haces por mí, por lo que haces por mis hermanos. Agradeciendo a nuestros pastores Héctor y Jamie Vélez y a toda la congregación porque nos permiten el espacio, nos permiten ese día a día de entregarnos palabra, de entregarnos ánimo, de ayudarnos como hermanos. Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre, si así nuestro Dios lo tiene escrito en nuestro libro de vida. Amén. Este pasaje nos presenta un proceso lleno de enseñanzas. Ellos clamaron, Dios respondió. La tempestad fue transformada en sosiego y finalmente fueron guiados a un puerto donde ellos deseaban, a un puerto seguro. Las Escrituras nos dicen que aquellas personas tenían el control de la embarcación. Tampoco nos dice que podían dominar el viento o detener las olas. Lo que sí nos enseñan es que cuando reconocieron sus limitaciones humanas, clamaron al único que tenía la autoridad sobre aquello que los amenazaba. Hay momentos en los que Dios permite que llegues al límite de tus propias fuerzas, no para destruirte, no para destruirnos, sino para enseñarnos que existen batallas que no se ganan con nuestras capacidades, sino mediante una dependencia de Él. Una dependencia de reconocer que nuestra propia fuerza, nuestra capacidad, llegará a un límite. Y en ese límite siempre está la mano de Dios
y la puerta abierta. Mientras todo parece estar bajo control, muchas veces continuamos remando, confiando solamente en nuestras propias fuerzas. Pero cuando el viento aumenta, cuando las olas golpean y cuando nuestros recursos ya no son suficientes, comprendemos que necesitamos levantar nuestra voz y clamar al Padre. Ven por mí, Padre. Ayúdame a llegar a un puerto seguro. Es importante reconocerlo. Y no es erróneo que reconozcamos que no somos capaces de llegar al Altísimo, a su presencia, a la vida eterna, si no es por la gracia que Jesús nos dio de tener una conexión con Él, porque nadie va al Padre si no es por Jesús, a través de Jesús. Amén. El clamor no siempre nace de la debilidad espiritual. En muchas ocasiones el clamor es la evidencia de que finalmente reconocemos de dónde procede nuestra verdadera ayuda. Ellos clamaron y Dios cambió la tempestad en sosiego. Pero el versículo no termina allí. Santo eres, Padre. Poderoso y misericordioso eres, Jehová. Dice que también los guió al puerto que deseaban, porque Dios no solamente desea tranquilizarte, también quiere dirigirte. Su propósito no es dejarte detenido en el medio del mar, disfrutando únicamente del momento de calma. Él quiere llevarte al lugar que preparó para ti, al lugar donde tu propósito florecerá, al lugar donde en su compañía te harás fuerte, te harás sabio, te harás paciente. Amén. Te adoramos, Padre. La calma de Dios no representa el final del camino. Muchas veces es la fuerza que necesitamos para continuar avanzando hacia nuestro destino. Jesús en la barca. En Marcos 4, del 35 al 41, encontramos a Jesús junto a sus discípulos atravesando el mar. Antes de subir a la barca, Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Esta palabra es fundamental para comprender que la enseñanza, Jesús no los subió a aquella barca sin dirección. Él mismo dio la orden de cruzar antes de que se levantara el viento, antes de que aparecieran las olas y antes de que el temor entrara en el corazón de sus discípulos. Jesús ya había declarado cuál sería el destino, el otro lado. Él no dijo intentemos llegar, tampoco dijo veamos si la tempestad nos permite pasar al otro lado. Jesús dijo pasemos al otro lado. Qué misericordioso y qué linda es su gracia, que Él te da la dirección, te da la encomienda. Y si le prestas atención, Él finalmente te dice a dónde va a llegar tu barca. Él conoce tu propósito, el principio y el fin. Hombre sobre todo hombre y nombre sobre todo nombre, el alfa y el omega. Poderoso eres, Jesús. Mi alma te alaba, Padre, gracias. La tempestad apareció después de la palabra, pero no tenía autoridad para anular lo que Cristo ya había declarado. En medio del trayecto se levanta una gran tormenta. Las olas golpeaban, la barca comenzaba a llenar de agua. Mientras los discípulos luchaban contra el viento, Jesús dormía en la popa. Qué impresionante es que nosotros humanamente, aunque creemos en Dios, aunque reconocemos su poder, nos llega esa prueba, nos llega esa tempestad, nos llegan esos vientos que nos mueven y hacen de nosotros añicos. Y decimos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué me has dejado aquí si ya no lo puedo controlar? Y recibimos la calma, recibimos el silencio. Dios no me está hablando. Y creo que es una enseñanza que Él nos da para reconocer, para llevarnos al punto de que reconozcamos humanamente
que con nuestras propias fuerzas a ningún lado llegaríamos. En medio del trayecto se levantó. Entonces se acercaron a él y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidados que perecemos? Los discípulos no dudaron de que Jesús estuviera en la barca, le estaban viendo. Comenzaron a dudar de que estuvieran pendientes de ellos. Y eso también puede sucedernos. Pensamos: Señor, ¿no estás viendo lo que estoy atravesando? ¿No ves lo que me está ocurriendo? Lo que está pasando en mi familia. ¿No ves la necesidad de salud, mi empleo, esta situación que no puedo resolver? Pero el silencio de Jesús nunca significó que hubiera abandonado la barca. Jesús estaba allí. La tormenta podía hacer ruido. Santo eres mi Dios. Pero su presencia continuaba dentro de la embarcación. Los vientos podían mover la barca, pero no podían expulsar a Cristo de ella. Entonces Jesús levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una gran calma. Observamos algo importante: Jesús calmó la tempestad antes de que llegaran al otro lado. Él no permitió que el miedo gobernara todo el recorrido. Primero estableció la calma y después continuó llevándolos hacia el destino que ya había declarado. Quizás tú todavía no has llegado a ese puerto por el cual has estado orando. Quizás todavía quedan decisiones que tomar, pasos que caminar y procesos que atravesar. Pero Dios puede darte paz antes de que termine el recorrido. La paz de Cristo no depende de haber llegado. Su paz puede sostenerte mientras todavía estás cruzando tu mar. Los discípulos pensaron que iban a perecer, pero Jesús sabía que aquella barca tenía un destino. Pasemos al otro lado. Qué lindo. Y cuando Cristo está dentro de tu embarcación, ninguna tempestad puede impedirte que se cumpla su propósito. Cuando Dios calma la tempestad en tu corazón. No todas las tempestades levantan olas a nuestro alrededor. Algunas se levantan dentro del corazón. En Primera de Reyes capítulo 19 encontramos al profeta Elías atravesando una tormenta completamente diferente. Elías acababa de contemplar una gran manifestación del poder de Dios en el monte Carmelo. Sin embargo, después de recibir una amenaza de Jezabel, sintió temor, huyó al desierto y se sentó debajo de un enebro. Aquel hombre que había visto caer fuego del cielo llegó a sentirse agotado, solo y sin fuerzas para continuar. Gracias, Padre. Esto nos enseña que una gran victoria no nos hace inmune al cansancio. Podemos tener fe y aún así sentirnos agotados. Podemos conocer el poder de Dios y atravesar momentos en los que nuestro corazón necesita ser restaurado. Dios no comenzó reprendiendo a Elías. Primero permitió que descansara. Después envió un ángel para tocarlo, alimentarlo y fortalecerlo. Más adelante Elías llegó al monte Horeb. Allí se levantó un viento fuerte, ocurrió un terremoto y apareció fuego. Pero la presencia de Dios no se manifestó en aquellas expresiones ruidosas. Después del fuego llegó un silbo apacible y delicado. Dios calmó el corazón de Elías hablándole suavemente. Elías necesitaba comprender que no estaba solo, que su historia todavía no había terminado, que aún existía una asignación para su vida. Dios restauró su fuerza, corrigió su perspectiva y volvió a darle dirección. En el mar Jesús calmó la tempestad mediante una orden. En el desierto Dios calmó el corazón de Elías mediante descanso, cuidado, alimento y una apacible voz. Porque Dios conoce toda manera que cada uno de sus hijos necesitan ser restaurados. Hay tempestades externas que Dios puede detener en un instante,
pero también existen tempestades internas que Él va calmando mediante proceso. Quizás llevas tanto tiempo luchando que tu cuerpo está presente, pero tu corazón se encuentra agotado. Continúas trabajando, atendiendo tus responsabilidades y sonriendo delante de los demás, pero dentro de ti existe una batalla que nadie conoce, solo Dios. Dios no ha ignorado tu tempestad. El mismo Padre que escuchó el clamor de quienes estaban en el mar, también escuchó el dolor de Elías debajo de aquel árbol. Dios no lo desechó por sentirse cansado. Lo levantó con amor, lo fortaleció y le recordó que todavía había propósito en su vida. No importa cuál sea tu tempestad de este día. No importa cuál sea el propósito por el cual estés atravesando. Clama a Dios y Él permanecerá en tu barca. Clama en el silencio. Clame a Dios en el ruido. Clama a Dios al despertar y al acostarte. Solo estás atravesando el mar. Dios puede controlar tu propósito y tu rumbo, si a ti tú se lo permites. Dios no abandona al caído. Dios no abandona a un hijo necesitado. Su gracia es inmensa. Su gracia no tiene fin. Hombre de principio y final. Gracias, Padre. La tempestad no siempre anuncia que estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban dentro del barca porque habían obedecido una instrucción de Jesús. Elías se encontraba agotado después de haber servido y defendiendo la honra de Dios. Eso no significa que atravesar una dificultad no siempre es señal de que tomamos el camino equivocado. Hay procesos que forman parte del trayecto hacia el lugar que Dios quiere llevarte. Tal vez todo permanece tranquilo a tu alrededor, pero dentro de ti existe temor, ansiedad, agotamiento, incertidumbre. Hoy Dios quiere recordarte que ninguna de estas situaciones está fuera de su conocimiento. No midas el cuidado de Dios por el ruido de la tormenta. No interpretes su silencio como abandono. No permitas que el miedo te haga olvidar la palabra que Él te entregó antes de comenzar tu recorrido. Si Jesús dijo que llegarían al otro lado, la tormenta no podía escribir un final diferente. El que dijo yo soy, por los siglos será. Así lo afirmamos. En esa palabra depositamos nuestra fe. No importa el propósito, el proceso, los caminos que estés atravesando. Deposita tu fe en Cristo. Hónrale, respétale. Mantén esa conexión para que tu lámpara nunca sea apagada. Para que tu aceite, Él siga recargando tu aceite, para que puedas desprender luz, para que puedas desprender la gracia de Dios. Porque hoy eres tú, mañana será otro hermano, y sucesivamente nos vamos fortaleciendo unos a los otros. Es el llamado de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El respeto que tú te tienes, el respeto que tú tienes por tu templo, respétalo de igual manera a los demás. Entiende al que está atravesando por un camino difícil. Esparce el palabra de Dios. Esparce el aliento, que en tu rostro pueda ver la gracia de Dios y la presencia de Dios. Y si hoy todavía no han cambiado las circunstancias que te rodean, permite que primero establezca su paz dentro de tu corazón, porque un corazón gobernado por la paz de Cristo puede continuar caminando, aun cuando todavía existen vientos a su alrededor.
La verdadera paz no consiste en negar la realidad, consiste en reconocer que por encima de la realidad continúa gobernando el Padre. Quizás todavía escuchas el viento, quizás aún puedes ver las olas, pero si Cristo permanece en tu barca, también permanece la esperanza. La tempestad no será tu destino final, es solamente una parte del trayecto. Tu historia no termina en el medio del mar. Si aún estamos de pie, si aún Dios te da la gracia de levantarte, de llegar a tu hogar, de salir hacia el trabajo, de ver a tus hijos despertar, de ver a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre con vida, el propósito, el final aún no ha llegado. Refúgiate en las alas santas, en las alas protectoras del alfarero, que ve una vasija rota y la vuelve con amor, con paciencia, a reconstruir de la forma que solamente Él tiene preparada para ti. Una forma que tú y yo no conocemos. Pero déjate apaciguar. Llega a las manos del alfarero. Santo eres, Padre. Qué lindo eres, Padre. Hoy no quiero decirte que nunca volverás a enfrentar una tempestad. La palabra de Dios no nos promete una vida sin dificultades. Lo que sí promete es su presencia en medio de ellos. El mismo Dios que cambió la tempestad en sosiego, en el Salmo 107, es el mismo Cristo que se levantó dentro de aquella barca y el mismo Padre que restauró el corazón de Elías. Continúa teniendo autoridad para intervenir en tu vida. Clama cuando ya no tengas fuerzas. Escucha cuando Dios hable a tu corazón. Obedece cuando vuelva a mostrarte el camino y continúa avanzando hacia un puerto seguro. El viento puede levantarse, las olas pueden golpear, el corazón puede cansarse, pero la última palabra continúa perteneciendo a Dios. Santo, poderoso eres mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Padre. Qué lindo eres, Padre. Por ese trato, por esa paciencia que tienes con tus hijos. Que se haga tu presencia, Padre, en cada lugar, en cada fibra del corazón que necesite reconstruirse y reconocer tu presencia en ellos. Reconocer que tú eres el guía perfecto de una barca en medio del mar. Santo y poderoso eres, Padre, fiel y bondadoso. Solo a ti hacemos reverencia, Padre, y constantemente decir lo agradecido que siento mi corazón de tenerte como Padre, como amigo, como compañero. Gracias, Padre. Qué lindo eres, Padre. Que el Señor te bendiga tu vida, fortalezca tu corazón y te permita recordar que después de una caída, la fórmula perfecta siempre será volver a su presencia. Dios te bendiga. Santo y poderoso eres Jehová. Agradecemos, Padre, todo lo que haces por nosotros. Agradecemos la fuerza, la sabiduría que pones en nuestro corazón, Padre, para continuar cada día creyendo en ti. Gracias, Padre. Agradecido eternamente, Padre, por lo que haces. Qué lindo eres, Padre. Qué lindo es llegar a tus pies. Qué lindo es caminar en la confianza de que tus alas nos protegen, Padre. Sé con cada uno de nuestros hermanos, calmando ansiedad, sanando heridas, mostrando luz para que lleguen a tu presencia, Padre. Mostrando la gracia en otros hermanos para que nosotros reconozcamos que estás cerca de nosotros, que nos quieres llevar a un puerto seguro, Padre. Padre, sé con cada persona que esté atravesando una situación de enfermedad, que seas tú, Padre, manifestándote en el quirófano, Padre,
en las habitaciones de un hospital, Padre, sanando heridas, sanando enfermedades, Padre, que los diagnósticos médicos en tu nombre, Padre, queden en cambio, Padre, si tu propósito aún no se ha cumplido, Padre. Confiamos y depositamos toda nuestra confianza en tu palabra y en tu restauración. Solo en ti, Padre. Gracias, mi Dios. Que podamos humanamente entender tu plan y tu propósito con nosotros, aunque nos incomode. Que no solamente lleguemos a ti, a tu presencia, cuando la bendición nos agrade, que también sepamos dar rodillas, agradecer y reconocer que tú tienes un propósito detrás de cada situación. Detrás de cada enfermedad tú tienes un propósito, Padre, de sanidad, para que tu gracia, tu reflejo, tu poder se vea, para que más hermanos, para que más hijos puedan llegar a tu presencia, Padre. Sé dándole sabiduría al que la necesite, Padre. Prosperando las finanzas del que está descarriado, Padre. Gracias por los alimentos, Padre. Gracias por nuestro hogar, por nuestro trabajo, Padre. Porque eres el dador, Padre, de todo lo que humanamente tenemos en esta tierra. Gracias, Padre. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.